Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides suscribirte y dejar tu like si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, toca continuar la serie de ejércitos de la antigüedad, hablando del conglomerado militar celta. Estos celtas eran un grupo lingüístico que se extendía por una amplia zona geográfica e incluía numerosas culturas y etnias. Por este motivo, las tradiciones, prácticas y estilos de vida de los pueblos de habla celta variaban considerablemente. La importancia de la guerra y las tradiciones que la rodeaban era un hilo común de similitudes en todas las sociedades y culturas celtas. Desde la primera aparición de la cultura de Hallstatt entre los siglos XII y VI a.C. hasta la cultura del Atené entre los siglos V y IV a.C. La guerra estaba entretejida en las estructuras sociales, el arte, la religión y su modo de vida. Los celtas adquirieron una reputación guerrera entre sus vecinos del mundo antiguo. Aunque las sociedades celtas solían estar menos organizadas que sus homólogas mediterráneas, los artesanos trabajaban el hierro, el bronce y el oro con enorme destreza, y muchas innovaciones tecnológicas relacionadas con la metalurgia tuvieron su origen en ellos. Pues bien, la guerra y las incursiones ofrecían a los celtas la oportunidad de mejorar su posición social y adquirir un botín con el que proveer a sus clientes. Muchas incursiones se llevaban a cabo para robar ganado o tesoros. Las dos fuentes de riqueza más importantes en la sociedad celta eran estas. Sin embargo, algunas incursiones eran intentos de conquistar grupos o estados cercanos. La competencia por el poder político en la Europa celta era a veces violenta, y los reyes o jefes podían intentar subyugar por la fuerza a otros grupos para aumentar su prestigio. Otras veces, los vencidos se veían obligados a ofrecer tributos y rehenes a los vencedores. La importancia de la posesión de caballos y del estatus del guerrero fue compartida por la cultura de Hallstatt, que se desarrolló en la misma región y floreció desde alrededor del siglo XII a.C. hasta el siglo VI a.C., cuando fue sucedida por la cultura del Atené. Tesoros como copas y cuernos también desempeñaban un papel importante en los ritos funerarios de Hallstatt, y la capacidad de ofrecer suntuosos festines se convirtió en un método primordial para señalar poder y estatus. Este modo de distinguir a las élites se extendió rápidamente y se han encontrado enterramientos con armas y equipo ecuestre de Hallstatt en lugares tan lejanos como Gran Bretaña e Irlanda. Por otro lado, la práctica de enterrar a las élites con vehículos permaneció localizada en Europa central, sobre todo en Alemania y Bohemia. Los enterramientos de guerreros del periodo del Atené datan aproximadamente del siglo VI al siglo I a.C. Los enterramientos de guerreros del Atené contienen objetos relacionados con la guerra como espadas, lanzas y cascos, así como vajillas relacionadas con los banquetes. Los individuos más importantes eran enterrados con caballos o incluso carros. En el caldero de Gundestrup, en Jutlandia, aparecen una especie de jerarquía de guerreros. A menudo se interpreta que esta escena representa la creencia de una vida después de la muerte en la que los individuos podían ascender en estatus social. En el registro inferior, una fila de lanceros marcha a pie hacia una figura gigante, probablemente un dios relacionado con la guerra. Un hombre con casco de jabalí y espada sigue a los lanceros, y detrás de él hay tres tañedores de Carnix, que era un instrumento de viento. En el extremo izquierdo, el dios de gran tamaño sumerge a un hombre en un caldero de renacimiento. En el registro superior, un grupo de guerreros o jefes a caballo se alejan del dios. Los celtas eran famosos por su habilidad a caballo, y los caballeros desempeñaban un papel importante en la cultura celta. La importancia de la propiedad de los caballos y de la cuadriga para el estatus social y la riqueza de la cultura celta es un testimonio del papel de la guerra a caballo en la Europa celta. Pausanias describe una táctica denominada trimascisia, en la que cada guerrero a caballo iba acompañado de dos mozos de cuadra, cada uno de los cuales tenía un caballo por si el de su amo resultaba herido. Si el guerrero resultaba herido, uno de los mozos lo devolvía a su campamento, mientras que el otro se quedaba para luchar en su lugar. Las fuentes romanas describen a los celtas llevando a la batalla tanto carros como cuadrigas, y estos vehículos se han encontrado en enterramientos celtas de la Edad del Hierro, asociados a guerreros. Los carros de dos ruedas tirados por un equipo de caballos se conocen por pruebas arqueológicas y artísticas, como monedas y enterramientos. Según los romanos, los celtas utilizaban carros para entrar en la refriega e intimidar a sus enemigos antes de saltar de ellos y luchar a pie. En el siglo I, los carros habían empezado a dejar de utilizarse en la Europa continental, siendo sustituidos gradualmente por soldados a caballo. Gran Bretaña e Irlanda estaban más aisladas de los cambios bélicos que afectaban al continente, y las tribus celtas británicas siguieron utilizando carros hasta bien entrado el periodo romano. Se tiene constancia
constancia de carros de guerra durante la invasión de Gran Bretaña por Julio César entre el 100 y el 44 a.C., en el año 54 de hecho, y se dice que los caledonios de la actual Escocia utilizaron carros de guerra en la batalla de Mons Graupius en el año 83 de la era cristiana. La panoplia celta consistía generalmente en una espada, lanzas y un escudo. Las principales fuentes de información sobre las armas y armaduras de los antiguos celtas proceden de hallazgos arqueológicos, relatos literarios griegos y romanos y obras de arte que representan a guerreros celtas. Se sabe que los celtas utilizaban escudos largos y ovalados, lo bastante largos para proteger la mayor parte del cuerpo. Estos escudos estaban decorados con salientes de bronce o hierro, algunos de ellos muy ornamentados, como el escudo de Batersea. Las espadas se llevaban en la cadera o en el costado, colgando de una cadena de bronce o de hierro. También se utilizaban diferentes tipos de lanzas. Algunas jabalinas más ligeras se lanzaban desde el caballo, mientras que las lanzas más grandes se utilizaban como picas. El arte celta muestra armaduras compuestas de tela o cuero similares al linotórax griego, que sin duda se utilizaban. Ya en el siglo IV a.C., la cota de malla era frecuente entre los guerreros celtas y muchas representaciones clásicas de los celtas los retratan con camisas de malla. Se han encontrado cotas de mallas en enterramientos de la Edad del Hierro tardía, de Europa occidental, central y sobre todo oriental. Estas cotas de malla se fabricaban con miles de círculos de hierro entrelazados y permitían al portador una mayor libertad de movimientos que las corazas macizas de bronce o hierro no. También se han encontrado algunos ejemplos supervivientes de corazas en tumbas de Hallstatt y la Tené, aunque son muy escasos. La coraza de Stigna es una coraza de bronce remachada procedente de la tumba de un guerrero de Hallstatt del siglo VI a.C., el actual Eslovenia. Muchos de los cascos celtas que se conservan son ceremoniales y no estaban pensados para el combate. Eran símbolos de estatus fabricados con materiales caros como el oro y el coral, además del bronce y del hierro. Los diseños, a menudo poco prácticos, indican que su finalidad era hacer más visible al portador en desfiles o en procesiones, más que proporcionar protección en el combate real. A finales del periodo del Atené, los cascos celtas empezaron a ser menos ornamentados y más prácticos para el combate, lo que quizá indica que su uso se estaba generalizando. A partir del siglo IV a.C., los guerreros celtas desempeñaron un papel cada vez más destacado en el arte y la literatura de griegos y romanos. Una coalición de tribus celtas bajo el mando de un alto rey conocido como Brennus invadió Italia y saqueó Roma en el año 390 a.C., y otro gobernante llamado también Brennus ayudó a liderar una invasión del sureste de Europa con una coalición de tribus que culminó con la invasión de Grecia hacia el año 280 a.C. Probablemente Brennus o Breno era originalmente un título celta que los escritores griegos y romanos corrompieron y malinterpretaron como nombre. Los autores griegos y romanos, que describen los conflictos con las tribus celtas, señalan las diferencias en las tácticas y el equipamiento de los celtas. Sin embargo, estos relatos están muy teñidos de prejuicios y exageraciones. Por lo general, las tácticas celtas se denigraban como inferiores, lo que alimentaba los estereotipos grecorromanos sobre los pueblos del norte como salvajes y poco inteligentes. Se consideraba que los guerreros celtas tenían un valor temerario en la batalla, que podía convertirse rápidamente en pánico cuando ésta se volvía en su contra. Los autores griegos y romanos acusaban a los celtas de comportamientos bárbaros y brutales, como sacrificios humanos e incluso canibalismo. Aunque los sacrificios humanos se practicaban en cierta medida en las culturas celtas, historias como las de Pausanias, que cuenta que los celtas se comieron a los bebés griegos cuando saquearon Calio en el 279, son pura ficción. Las armas y armaduras celtas fueron adoptadas por los grupos con los que entraron en conflicto, como los tracios y los romanos. El gladius romano es un importante ejemplo de ello, ya que descendía de las espadas celtas o celtíberas, que podían utilizarse tanto para cortar como para ensartar. El gladius sustituyó las espadas más puntiagudas y romas que los romanos habían utilizado hasta el siglo III a.C. Existen varias teorías al respecto, entre ellas que el gladius fue introducido por tribus celtíberas de la península ibérica, por mercenarios celtas o celtíberos que lucharon para Aníbal en la Segunda Guerra Púnica o por tribus galas de Europa. La posterior adopción de la espata, una espada más larga que el gladius, se debió en gran medida al creciente número de auxiliares de caballería celtas en el ejército romano de los siglos II y III después de Cristo, y a los cambios en las tácticas romanas. Otros ejemplos de armas celtas adoptadas por los romanos son los cascos Montefortino y Colus. La imagen de hordas salvajes e indisciplinadas que se agolpaban en los confines del imperio fue cultivada por los autores greco-romanos que querían contrastar su propio civismo autoproclamado con la barbarie de los pueblos extranjeros. Y estos estereotipos clásicos de los celtas constituyeron los cimientos de los primeros estudios históricos y siguen informando en gran medida la percepción pública que se tiene de los celtas. Aunque las pruebas arqueológicas han desmentido muchas de estas ideas, aún perduran en el imaginario moderno. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, dale a like y suscríbete si así ha sido y eso, nos vemos en la próxima.